Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinario del día de hoy, Construir para resistir, eficiencia o negligencia. El día de hoy nos acompaña Rafael Álvarez, CTO y cofundador de FluidAtax, quien será el expositor del día de hoy. Antes de comenzar, por favor, tener en cuenta algunos detalles. El primero es, si tienen alguna pregunta durante el evento, la pueden hacer en la sección de chat o de preguntas y la responderemos al final de la presentación. Estas serán respondidas en orden de llegada. También les vamos a agradecer que al final del webinario llenen una breve encuesta que nos ayudará a mejorar para próximos eventos. Les dejo mis datos. Mi nombre es María Tamayo, soy la CMO de FluidAtax. Aquí está mi correo, está mi perfil de LinkedIn por si quieren agregarme. Y bueno, ahora sí le doy entrada a Rafael. Rafael, bienvenido. Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias a todos los asistentes. Tenemos personas del sector energético, salud, vemos también personas del sector industrial, algunas del sector financiero, telco, incluso bastantes de fintech. Y es una charla bastante latinoamericana, así que voy a tratar de mantener mi colombiano bajo control. Saludos a todas las personas de Argentina, Chile que están conectadas. También vemos gente de Perú, Ecuador, México, España, Centroamérica bastantes, Venezuela, y el español va a ser lento para que los brasileños que están conectados también puedan comprender algo. Ya nos conocen un poco, somos FluidAtax, una empresa dedicada al penetration testing de aplicaciones en movimiento, pero hoy nos atañe un tema y una historia triste que pasó, que concluiremos con una historia triste que pasó en Medellín, mi ciudad, y por eso se llama Construir para resistir esta charla. Vamos a ver si la construcción de aplicaciones, el agilismo, lo que implica las presiones de velocidad y time to market respecto a la seguridad son un asunto de ser eficientes o ser negligentes. Mis datos los pueden tomar acá. Bienvenido cualquier comentario, correo electrónico sobre la presentación, sobre cualquier tema de seguridad informática, emprendimiento y tecnología. Bienvenidos cualquier comentario que quieran hacer. Muy bien, entonces, como claramente lo especificamos en la invitación, lo que queremos es hacer una analogía con el mundo de la ingeniería civil, el mundo de la ingeniería de sistemas o la ingeniería de software, con cómo se hacen construcciones. Entonces vamos a suponer que la ingeniería civil de repente empieza a ser ágil y llega el agilismo a la ingeniería civil, a la construcción de casas, edificios, puentes. Entonces, en esa analogía, para que pongamos un lenguaje común, la casa, cuando veamos una casa o un edificio, es como un sistema particular que tengamos. Claramente el barrio será la red, es una interconexión de casitas. Y si llega un huracán, pues tenemos como un equivalente muy bueno, es la llegada de un hacker. El agilismo también encaja perfecto en esta analogía, y es cuando no tengo permisos o no requiero permisos de construcción. En varios países de Latinoamérica se le llama a esto una curaduría urbana. En algunos casos las alcaldías o las municipalidades son las que emiten ese permiso. El arquitecto diseña unos planos y esos planos tienen que pasar por un proceso de revisión antes de empezar la construcción. En el agilismo podríamos decir que si lo llevamos a la ingeniería civil, esa curaduría no existe y en manos del constructor está empezar a hacer cosas gradualmente, poco a poco, con mucha rapidez, y hacer el piso 1, el piso 2, la habitación 1, la habitación 2. Entonces el agilismo es la ausencia de esos permisos, ¿sí? Eso tiene algunas similitudes, nos trae algunas similitudes con nuestra profesión, la ingeniería de software. Y es que los defectos que son más simples son muy evidentes. Tú puedes ver un muro de pronto que está inclinado y puedes solicitar esa corrección. Y lo mismo en la ingeniería de software, hay algunos defectos simples que son muy evidentes porque son estéticos, pero hay defectos estructurales que pasan absolutamente desapercibidos y están de alguna manera invisibles y están ahí, que es lo más peligroso de esa similitud. También la analogía falla en algunas cosas, y es que afortunadamente falla
hacia el lado de la ingeniería de software, y es que remediar en un edificio que está malo, pues es altamente complejo, altamente costoso. En ingeniería de software es, en algunos casos, en la mayoría de los casos, es fácil hacer un proceso evolutivo y remediar muchos de los problemas que tenemos. Entonces, siguiendo esa analogía, vamos a ver cómo sería el mundo de la ingeniería de software, pero desde la perspectiva de la ingeniería civil. Si el agilismo llegara a la ingeniería civil y poder evitar cosas como estas, que terminemos construyendo ágilmente una casa sobre un precipicio y no tengamos los fundamentos correctos. Y en honor a esto creemos en la velocidad, y mucho de la analogía es que se nos graben en la mente muchas cosas a partir de fotos e imágenes, pero quiero arrancar con algo, y es que la ingeniería civil ágil no necesariamente es mediocridad. Ir veloz no es mediocridad. Entonces vamos a comenzar con una historia, y es esta historia de Japón. Una construcción en Japón es un cruce en Fukuoka, específicamente en el 2016. Resulta que se ocurrió este desastre. Es más o menos el tamaño, para que tengamos una dimensión, eso equivale a media piscina olímpica. Es un hueco de 25 por 25 metros aproximadamente, donde se hundió absolutamente todo. Se hundió todo de inicio a fin, se hundieron las aceras. Miren aquí flotando casi los almacenes en una de las aceras. Y lo sorprendente de todo esto es qué pasa 2 días después de esta misma foto, de este incidente. Es la siguiente foto, exactamente desde el mismo lugar. Pueden ver las coincidencias en los edificios de la izquierda, de la derecha, en los signos viales que están en el pavimento. Esto es 2 días después. Justamente 2 días después se logró restablecer tanto el pavimento como la energía. Otros servicios de gas, de gas y agua tardaron 1 semana, que parece un tiempo largo, pero digamos que los japoneses ponen acá y nos dicen, miren, velocidad se puede lograr, se puede reparar. En algunos de nuestros países una reparación de este estilo sabemos que podría tomar años. Entonces, ingeniería civil ágil no es mediocridad, pero puede implicarlo también. O sea, hay ambos escenarios, y quiero dejar esta aclaración. Esta ciudad, también pongámoslo en contexto, no es una ciudad grande, es una ciudad de 1.5 millones de habitantes, y logran, con los proveedores existentes y con el trabajo de toda la comunidad, reparar ágilmente. Nosotros nos hacemos como empresa de hacking la siguiente pregunta. Todo el tiempo esto nos motiva, y es: ¿por qué ante un desastre natural no todas las construcciones colapsan? ¿Por qué? Porque algunas casas se derrumban y otras no, unos edificios se derrumban y otros no. Cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán, ¿por qué pasa esto? Entonces, de hacernos esa pregunta constantemente y de facilitar mediante ataques continuos a las aplicaciones esta pregunta, ¿por qué unas aplicaciones son hackeadas y otras no? Empezamos a buscar historias, a buscar un ejemplo en la ingeniería civil que representara esta situación. Y llegamos a esta historia que pasa en el 2018. En el 2018, el huracán Michael llega a Florida específicamente, es el estado más golpeado, y a esta playa en particular, que se le llama la playa México o México Beach, hay una casa que le pasó algo particular, y es eso: no le pasó absolutamente nada. Ustedes la ven al frente, es una casa al borde de playa, y podemos ver el nivel de destrucción alrededor de la playa, alrededor de las otras casas totalmente movidas de su lugar o simplemente desaparecieron. Este huracán es un huracán de categoría 5, es un huracán de más de 200, categoría 5 significa con vientos de velocidad superior a 250 kilómetros por hora. El total de muertos del huracán Michael llegó a 79. El total de las edificaciones, dependiendo de la zona, pero en esta playa en particular, el 54% de las construcciones quedaron totalmente destruidas. El 24% están altamente afectadas, y las que sobrevivieron levemente o tienen afectación están lejos del borde de playa. Nosotros acá
podemos empezar a preguntarnos es por qué sobrevive esa casa, qué tiene esa casa de particular, qué ocurrió. Esta casa, a los que nos ayuden con la evaluación final, les vamos a mandar un video donde entrevistan a los dueños de esto, de por qué construyeron como construyeron, cuánto costó hacerla, cuánto más se tardó hacerla. Y en esta foto podemos también entender dos conceptos de seguridad supremamente básicos, y es el concepto de amenaza y vulnerabilidad. La amenaza claramente es algo que yo no controlo, el huracán pasa o no pasa, el huracán ocurrirá y yo tengo cero control sobre eso, los hackers existirán, pero yo decido ser vulnerable o no decido ser vulnerable en función de cómo yo construya mis aplicaciones o cómo yo construya mis casas. Estos señores acá tomaron una decisión responsable y construyeron una casa sismo resistente. Decidieron de tener un nivel de vulnerabilidad bajo porque en efecto los huracanes y los hackers seguirán existiendo. Y el control que está aquí es otra de las bonitas conclusiones de esta historia, es que el control es algo que se inventaron en 1983. Se llaman los paneles de concreto. Ellos decidieron construir una casa resistente a vientos de 450 kilómetros por hora. Y para eso simplemente en Icopor crean los muros y luego hacen un vaciado del concreto con unos amarres en acero. La casa básicamente es un bloque de cemento con columnas suficientemente profundas, con el techo que uno diría, bueno, no solo las columnas, son las ventanas, el techo. Hay varios controles que ellos tienen, pero el centro de esta protección es los paneles de concreto, un invento que no es nuevo, como hoy vemos en seguridad en nuestros ataques o como hoy encontramos constantemente en los problemas de seguridad que enfrentamos cuando hackeamos aplicaciones. Los problemas no son de alta tecnología, son de buenas prácticas de disciplina en la programación, de cosas que se saben desde hace siglos. Entonces, el control son las formas de concreto, la amenaza, lo que no controlo, el huracán, y la vulnerabilidad es decidir aplicar estos controles. ¿Dónde entran entonces acá las pruebas? El hacking ético, el penetration testing, la auditoría de código fuente, llámelo como quiera. Probar la seguridad en esta analogía es equivalente a esto. Es equivalente a un simulador sísmico. Ese simulador sísmico es como construir tu casa o construir tus aplicaciones sobre una plataforma de este estilo que permita determinar cómo está reaccionando a cada paso que voy dando ágilmente, cómo está reaccionando mi construcción. Entonces es muy fácil en esta analogía entender amenaza, control, todos los conceptos típicos de seguridad. Y importantísimo entender que resistir, construir para resistir no es perfección. No podemos esperar perfección. Esta es la casa de arena, pero en una foto desde la parte de atrás, y vemos que están reparando una de las ventanas que se quebró. Justamente esa ventana de ese lugar tuvo alguna avería, tuvo que ser reemplazada, y también cuando se investigan los detalles, la casa se inundó. La casa en el piso se llenó de agua. Entonces, no necesariamente resistir es perfección, pero yo puedo conscientemente ser muy cercano a las amenazas a las que me expongo y decidir conscientemente qué hacer antes de. La conclusión de esto es: la amenaza existe inevitablemente, pero el control lo decido yo. Cada una de sus organizaciones, cada uno de sus product owners, cada uno de sus gerentes de seguridad decide si es vulnerable o no, decide si invierte recursos para proteger esas aplicaciones que resistan un ataque y que la privacidad de los usuarios, que es de la información de los usuarios, que es principalmente lo que está en juego. Hay muchos que creen la reputación, sí, pero pensémoslo más allá, es que tenemos una responsabilidad fuera de eso, que es la privacidad. Por eso yo soy el único responsable de ser o más o menos vulnerable. Un huracán para nosotros es algo medio lejano para muchos de nosotros, específicamente en Latinoamérica. De pronto las personas que nos acompañan de Centroamérica y de México han vivido más esto.
nosotros en Colombia, por ejemplo, somos muy sensibles al tema de terremotos, pero el hacking para muchos es ajeno. Entonces, yo los quiero invitar a revisar a prestar atención a estos círculos en donde vemos el número de información que se ha perdido en diferentes hackeos a lo largo del tiempo. Entonces, hubo un hackeo a Facebook que comprometió 420 millones de datos de personas, a Microsoft 250 millones, Oxidata 380, Marriott 383 millones, Twitter 330 millones. Innumerables datos que se pierden y uno dice, yo tal vez, eso pasa, pero a mí no me afecta. Entonces yo los quiero invitar levemente a que le tomen una foto con su celular a este QR code o entren a esta página y pongan su correo electrónico. Ese es mi correo electrónico personal, con el cual yo me registro en muchos lugares. Al poner su correo electrónico, al escribir su correo electrónico acá, ustedes se van a dar cuenta si sus claves, sus usuarios, su información de registro fue comprometida o fue hackeada o obtenida en alguno de los hackeos que estamos viendo acá. Voy a dejar por unos segundos esta página y les agradezco en el chat que algunos que hagan pruebas simplemente escriban el número de sitios en los que apareció que fue comprometida su correo electrónico. Entonces dice, en este sitio fue hackeado. Entonces aparece un numerito que dice, mi usuario y mi clave lo obtuvieron del hackeo a LinkedIn, del hackeo a tal otro sitio o de tal base de datos que al final termina siendo una recopilación de otras cosas. Entonces, el desastre natural del hacking nos afecta. Esta página nos ayuda a entender un poco cómo el hackeo a otros sitios toca mi privacidad. Cómo yo sí me veo afectado indirectamente, y esa es una de las responsabilidades más importantes que tienen las empresas hoy. La reputación propia, sí, es el primer factor, pero es un factor de alguna manera egoísta. Lo que tenemos que entender es que los datos de las personas de las cuales nuestros sistemas procesan información están siendo custodiados ahí. Si soy un hospital que tiene información sobre mis enfermedades, ¿qué pasa si es hackeado ese sistema? O una aseguradora, ¿qué pasa si es hackeado ese sistema, es comprometido? Nosotros hoy vemos, hoy no vemos ninguna empresa listada acá, pero no queremos aparecer en ella tampoco. Entonces, siguiendo esa línea, vamos a entender el tema del hacking, el pentesting, el ethical hacking, las pruebas, el hacking continuo en movimiento, el hacking a las aplicaciones en construcción. Vamos a responder 4 dudas que con nuestra interacción durante más de 20 años son las 4 dudas más recurrentes. Y es las siguientes. ¿A qué debemos hacerles pruebas de seguridad? ¿Quién debe aceptar los riesgos? Es otra de las preguntas más comunes. Encontramos infinitas vulnerabilidades en un sistema y luego llega el problema de yo no quiero arreglar esta o esta. Si la arreglo se demora 2 semanas más en salir a producción una aplicación que ya está anunciada en televisión que saldrá. ¿Quién es el que debe aceptar esos riesgos? Lo debe aceptar el gerente general, lo debe aceptar la línea de negocio, lo debe aceptar el área de tecnología. Es una pregunta muy común. ¿Cuándo debemos hacerlas? Es otra de las preguntas más comunes ahora. Y para el final dejamos una que está relacionada con las otras 3 y es ¿cuánto debemos invertir en ellas? Estas 4 preguntas son las que guiarán nuestro webinar. Entonces, lo primero es ¿a qué sistemas debemos hacerles pruebas de seguridad? Entonces, el concepto esencial que queremos transmitir aquí es aislamiento. Si usted, recuerden, una casa es un sistema, aquí tenemos un sistema claramente aislado en una montaña, en un pequeño valle, cerca a un lago, tenemos ese sistema. Si nosotros tuviéramos diferentes casas aisladas por el mundo, tendría mucho sentido que yo haga una priorización directa sobre los sistemas críticos y no críticos. Cuando yo tengo aislamiento, la priorización es válida, porque podría decir, es que la casa que tengo en el Amazonas no contiene todo el oro no almacena el oro que yo tengo, por ende, no me importa la seguridad de esa casa, pero la casa que tengo en Buenos Aires
en donde tengo, en la Patagonia, en donde tengo todo mi oro o todo mi dinero, las cosas de valor, pues tendrá mayor protección. Y la relación entre la casa del Amazonas con la casa de la Patagonia, pues lo único es que yo soy el dueño. Entonces, el concepto de priorización, de a qué debemos hacerles pruebas, primero parte de un concepto de aislamiento. Entonces, en esa medida ¿ustedes creen que sus sistemas de información están aislados, como el ejemplo de la primera imagen, o en realidad el nivel de interconexión es tan brutal debido a ese crecimiento orgánico, casi tipo favela, casi tipo barrio de invasión o barrio no planificado, en donde se parece más a la izquierda, en donde una casa se añade, en donde una acera se añade, en donde los cables de luz simplemente los conecto de donde se pueda para sacar más luz, en donde la acera de un lugar es el techo del otro y voy creciendo de una forma no planificada, en donde las interconexiones son absolutamente poco claras, en donde una falla en un lugar afecta a otras y no se puede calcular ese impacto. Hoy nuestros sistemas son de alto nivel de interconexión. Por ende, el asunto de priorización, yo los invito a reflexionarlo y ¿tiene sentido priorizar en tanto el nivel de interconexión es este? Claro que sí, ustedes dirán, deben estar diciendo, obviamente, pues los recursos son escasos, debemos priorizar. Entonces, ahorita abordaremos el asunto desde el punto de vista financiero, pero piensen, ¿qué pasa cuando usted prioriza en un barrio como estos? Aquí estamos viendo Larungar, es ese mismo barrio budista, es un barrio en China, es un barrio no planificado, una ciudad no planificada de 40, no es un barrio, son 40.000 personas en donde se dedican se dedican a hacer estudios sobre budismo, pero crecen orgánicamente. Entonces podemos ver aquí varios conceptos interesantes. El borde, por ejemplo, el perímetro es totalmente claro, lo que nos ayuda a entender el concepto de superficie de ataque. La superficie de ataque es esta, ¿sí? Entonces, a medida que se añaden casas, cambia la superficie de ataque, posiblemente con una puerta a los atacantes externos. Una de estas casas que se añade en la superficie de ataque ayuda a que invasores externos permitan su entrada. Pero pensemos en la superficie de ataque interna. Los atacantes internos son los habitantes de esto, nuestros empleados o proveedores que tienen acceso interno y cómo se pueden movilizar acá. Entonces, el concepto de aislamiento en tanto a la priorización nos pone varios retos. Entonces, vamos a concluir a esa primera pregunta. ¿Usted puede definir un criterio de priorización muy claro si existe aislamiento? Si va a definir un criterio y no hay aislamiento de esas aplicaciones, no están interconectadas, deje muy claro a su alta dirección que los sistemas están interconectados y que ese criterio de priorización tiene un impacto, porque una casa que yo construyo al lado puede afectar inmediatamente a otra. Con altos niveles de interconexión es difícil ver que un sistema es otra cosa diferente. Un sistema es uno y otro es otro. Al final todo es un gran macrosistema. Una banca en línea se conecta con unos web services que a su vez van al servidor principal, que a su vez va a la base de datos principal. Ese web service luego es consumido por otra aplicación. Entonces se vuelve muy extraño el hecho de priorizar cuando todos los elementos hacen parte de una misma cosa. Cada sistema en realidad que tú añades a tu organización termina siendo como una nueva casa en un barrio de invasión, una nueva casa en una favela, una puerta nueva que termina siendo una entrada al macrosistema. Por ende, una fuente de riesgos para los demás elementos. Cambian las fundaciones, cambian los cimientos, aumenta la carga eléctrica. Entonces, inevitablemente, solo crecer ya representa un efecto de riesgo para los demás. Por ende, un aumento en la superficie de ataque. Si el barrio crece, vemos que esa frontera se hace cada vez más grande y se hace más difícil de proteger. Y no solamente eso, pues si tengo más casas, si yo tengo más aplicaciones, inevitablemente tengo más visitantes y tengo más personas que viven en el lugar. Entonces, ese crecimiento de ese gran sistema es en sí mismo un problema. Yo les quiero contar aquí una historia para cerrar este tema de la priorización y el aislamiento. Un caso que nos pasó hace muchos años en una organización que creó un criterio de priorización. El criterio de priorización de esta organización era: no se le hacen pruebas de seguridad
a aquellas aplicaciones que no estén relacionadas con dinero y aquellas aplicaciones que no estén publicadas a Internet. Fue un criterio básicamente de perímetro o de superficie de ataque. Era una aplicación de directorio de los empleados. Esa aplicación, por ende, cumplía el criterio, no transaba dinero y no se publicaba, era solamente interna. Y lo que pasó es que un hacker pudo ingresar a la organización, obtener información crítica y el punto de entrada fue la aplicación del directorio de empleados. Esa aplicación del directorio de empleados no se suponía que debía estar publicada, pero estaba publicada. Y como no tuvo pruebas de seguridad, permitió que un hacker se apoderara del servidor donde estaba alojado ese directorio de empleados. A su vez, ese servidor permitió movimientos laterales que se movieron a que el atacante se moviera a otros servidores y obtuviera información que no tenía nada que ver con este sistema. Aquí vemos un ejemplo de la interconexión. Ustedes me dicen, los recursos son finitos. ¿Qué debo hacer entonces con esto? Porque parece que no hay solución. Nuestra recomendación es como ensanduchar los sistemas. Es atacar las dos cosas al mismo tiempo y es priorice entonces en las dos maneras. Haga pruebas y ataques a las aplicaciones que tienen cambios constantes y también haga pruebas y ataques a las aplicaciones que nunca cambien. Escoja una proporción. De las 100 pruebas que voy a hacer, 70 son a las aplicaciones que más cambian y aquellas a las que nunca cambian. De alguna manera siempre voy teniendo el criterio de que no es suficiente solo priorizar uno, sino que priorizo arriba y priorizo abajo y voy cerrando a medida que pasa el tiempo ese gap. Ese es un criterio, pero el criterio que les indico tiene un límite, pero al final indica voy a hacerle tanto a unas como a las otras o a las no otras. Por ejemplo, otro criterio es yo le voy a hacer 100 pruebas, 200 pruebas voy a hacer en mi organización a las aplicaciones periféricas el 70% y a las aplicaciones internas un 30%. Yo que estoy transmitiendo como directivo ahí, estoy transmitiendo es el concepto de interconexión es tan alto que voy a priorizar, pero voy a priorizar con un criterio de aleatoriedad para lo periférico y lo interno desde los dos extremos y voy cerrando la brecha. También los invito a pensar en el tema de priorización desde otro ángulo y es cuando usted tiene dos hijos, usted prioriza su educación y dice, yo le voy a dar educación entonces al más inteligente. Sí, o cuando voy a hacer políticas de ergonomía dentro de mi organización, digo, yo lo que voy a hacer mejor es, voy a darle teclados económicos solo a algunas personas y no a otras porque el dinero no alcanza. O escojo un teclado ergonómico de menor valor para garantizarlo a todos, como lo haría seguramente con los hijos. Entonces, una invitación es la seguridad, es como la educación. Usted prioriza, pero prioriza con otros valores, pero homogeniza sobre ese atributo que le quiere dar a todos los elementos. A sus hijos le quiero dar educación. Yo no priorizo la educación, yo no priorizo la ergonomía. La educación en sí está priorizada por encima de mi casa, mi carro posiblemente, y busco a mis hijos darle el mismo nivel de educación. Podrán ir al colegio que puedan ir juntos, pero yo no escojo uno sobre otro. Esa pregunta creo que nos puede ayudar a pensar sobre en qué significa la seguridad. Ahora viene el segundo tema y es ¿quién acepta el riesgo de seguridad? Es una pregunta bien simple y bien compleja de responder, pero la respuesta está en pensar nuevamente en la ingeniería civil y es, si yo vivo en una unidad y voy a hacer un jardín afuera, ese jardín va a beneficiar a todos mis vecinos, va a hacer que la unidad sea más linda, más agradable, posiblemente mi casa cuando la vaya a vender vaya a ser más fácil de vender, va a ser agradable. Hay una externalidad positiva, hay un efecto externo de la decisión que yo tomo y es positivo sobre mis vecinos. Pero, ¿qué pasa cuando yo vivo en comunidad? Cuando son varias casas, cuando vivo en un barrio y yo en vez de tener un jardín al frente de mi casa, decido poner una marranera. ¿Qué pasaría? Eso tiene sentido, es mi casa, es mi jardín, voy a cerrar mi jardín y voy a poner una marranera. Yo soy dueño de mi jardín, pero yo puedo hacer eso, tiene sentido. Para todos, inmediatamente lo grotesco de esta imagen es, esto no tiene ningún sentido. Es tu casa, pero afecta la comunidad, afecta porque estamos interconectados, afecta porque me va a oler maluco si vivo al frente, porque va a ser desagradable, porque mi casa va a valer poco.
porque no la va a poder vender. Entonces, esta analogía nos ayuda a responder muy claramente una pregunta en donde hay una intuición y es parte de la historia que les quiero contar, y es muchas líneas de negocio que sacan aplicaciones y crean una aplicación en una gran organización. Hay una unidad de negocio que quiere crear una aplicación y dice, esa aplicación, no importa, si me hackean por ahí no pasa nada porque yo tengo tanto presupuesto que yo cubro las pérdidas. ¿Sí? Es básicamente la actitud de, es mi marranera, yo puedo pagarla y por ende la voy a poner. Entonces, ¿es el negocio, la línea de negocio la que puede aceptar ese riesgo? ¿O debe ser el área de TI y el negocio? TI en esta analogía claramente es como el administrador de la copropiedad, es el que administra la propiedad horizontal. Por ende, es juntos los que tal vez deberían hacerlo. ¿O será que es TI el que acepta de forma unilateral qué vulnerabilidades o no pueden seguir? Yo los invito a pensar en una cosa superior a esa, y es cuántas de las vulnerabilidades que usted tiene en realidad son altamente costosas de remediar. Muy pocas, muy pocas. Es cuestión de voluntad, de 2 ciclos o más de sprints, de tener en un equipo Scrum solo una persona cerrando, de forma que la seguridad tenga prioridad. Piensen esto, ¿qué tal si la ley de cada uno de nuestros países, en vez de exigirnos pruebas de vulnerabilidades, nos exigiera publicar los resultados de las pruebas de vulnerabilidades a todo el público en general durante los próximos 3 meses al que fueron detectadas? ¿Qué pasaría? Pasaría que nos hackean, pasaría nada, pasaría que si sabemos que vamos a tener que publicar, vamos a tener que arreglar. Entonces, muchas veces pasa que ese aceptar el riesgo no se pone en medida en que el debate de aceptarlo o no, es más caro el número de personas que el número de desarrolladores que cuesta remediar. Aquí la historia que nos une a esto es esa línea de negocio rica, ¿cierto? Una línea de negocio con mucho presupuesto. De hecho, luego la aplicación también producía mucho dinero y básicamente en la postura de esta organización, esa aplicación en particular la hackeábamos, encontrábamos más vulnerabilidades, hacían cambios, la hackeábamos, más vulnerabilidades, las vulnerabilidades no paraban de crecer. Y el criterio de riesgo, uno dirá, es legítimo porque él es el dueño de la aplicación, era, no pasa nada, si me hackean, yo pago la multa. No pasa nada, si me hackean, no pago la multa. Pero el problema acá es que si entendemos el primer concepto de interconexión, un hackeo no lo afecta solo a él. Vulnerabilidades no cerradas son una marranera en el jardín, en mi jardín, pero que afecta al barrio. Entonces, la solución a esto es muy sencilla, y es que cuando las externalidades negativas, fumar, que afecta a mi vecino, por ejemplo, solamente son mediadas y resueltas por un contrato social. Entonces, esto va a sonar como a carreta, decimos, o va a sonar como una cosa teórica, pero es la piedra angular de la aceptación de vulnerabilidades está en una política escrita que la alta dirección superior a las líneas de negocios y superior a TI indique que debe ser unánime la aceptación de los riesgos entre TI y el negocio. TI y el negocio. Algunas empresas tienen estructuras más grandes y tienen áreas de seguridad, áreas de riesgos, áreas de auditoría, crean unos comités de riesgo mucho más amplios, y esa política de aceptación de riesgos en función de su magnitud debe estar clara. Pero definitivamente hay una línea, y es, debe haber un tema de unanimidad, y no hay, el negocio unilateralmente no es el único que puede determinar si una vulnerabilidad la dejamos abierta o no, porque nos queda una marranera al frente del jardín. Nuestra tercera pregunta es, ¿cuándo se hacen pruebas de seguridad? Entonces acá queremos mostrarles qué pasa cuando la curaduría urbana o los permisos en el software, cuando en la ingeniería civil, si no tenemos que ir a pedir permiso, ¿cómo quedarían los edificios? ¿Qué cosas saldrían de la realidad? Entonces pasan cosas como estas, que son lo que nos encontramos día a día en nuestro quehacer. En el quehacer del hacking, ¿qué empezamos a ver? Cosas que desde el punto de vista de la velocidad pueden tener sentido, pero desde el punto de vista de la
seguridad no tiene sentido. Entonces, miremos, por ejemplo, estas sillas, cómo terminaron puestas en esta calle inclinada. Podemos ver el nivel de desagüe, el desagüe, cómo está en este patio en particular. Seguramente decisiones que tienen que ver con fallas de diseño, fallas de implementación, pero esto estará pasando en nuestras aplicaciones hoy por la velocidad a la que vamos. ¿Será que pasan cosas como esta? Que la privacidad, espero pues que en esta foto haya alguna puerta, alguna cortina, pero ¿será que en privacidad ocurrirán cosas como estas? O como estas, en donde ya es suficientemente incómodo ir a estos lugares y uno mirando hacia arriba en determinado momento porque se siente medio raro ahora entrar a una construcción como estas, o a unos baños en donde el techo es un espejo prácticamente. Así en privacidad están nuestras aplicaciones. La urgencia nos pone en esto. Usabilidad. Entonces vamos a mezclar ahora seguridad y usabilidad respecto al diseño. Entonces vemos una acera que está hecha para personas discapacitadas y miren en lo que termina. La acera no permite a una persona discapacitada continuar. O el nivel de inclinación de esas escaleras por la ausencia de espacio. Seguramente funcionará en algunos casos, pero es medio complicado. Esta es una de nuestras favoritas, un ejemplo sistemático de estos espaldares en las sillas. Miren unos cactus alrededor de la silla. No sabemos qué se pretendía, pero cómo algo así de obvio logra incluso materializarse. Parece una cosa inventada, pero a nuestras aplicaciones les pasará esto. O por el nivel de recursos que tengo, los riesgos que tomo son de este nivel. Estas son algunas construcciones en áreas donde hay poca disponibilidad de tierra y podemos ver incluso una leve inclinación a la izquierda en estos edificios en donde el espacio es cero y en donde posiblemente logran habitar o desplazarse algunas personas. Tal vez, no sé, será una bodega, no lo sabemos. Un poco más evolucionado, pero cuando entra la arquitectura, la seguridad de estas cosas se pone complejo. Se pone complejo ver cómo esas carencias a veces pueden tener un impacto. Acá lo importante en la analogía es, acá lo vemos. Este tema estructural será algo que podemos ver en nuestras aplicaciones. O acá aumentando este espacio, de este patrón luego encontramos bastantes construcciones. Una de estas que aprovechan la inclinación de la construcción para crear un área diferente. Aquí vemos un patrón similar donde a medida que voy subiendo en pisos voy extendiendo el área, comprometiendo seguramente la seguridad y no sabemos sin permiso, esto debe no tener ni siquiera planos. Miren esto. Esta es otra del patrón común que vemos de tenemos poco, aumentemos. Y esta es, digamos, una de las más impresionantes. Básicamente es un espacio sin área en donde aprovechan eso para construir una casa. Vemos nuevamente esto en donde extenderlo definitivamente tiene un compromiso en el nivel estructural y de seguridad y un espacio aún mayor. Este es otra de las cosas que no veríamos, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que las aplicaciones por dentro no tienen un tema estructural? Si llegamos sobre el final a ver el producto terminado, a ver solo lo que nos deja ver la aplicación, ¿cómo sabemos que el apoyo sea de este estilo? O que este puente, que en realidad básicamente el puente sostiene las columnas, no al revés. O este nivel del río que al final, cuando se seca, nos muestra el edificio sobre qué está sostenido. Esta seguramente es una casa pensada con algunos niveles de sismoresistencia, pero dudo que sea sismoresistencia aprobada desde el punto de vista de la curaduría urbana o de la municipalidad. Esta posiblemente sea una construcción riesgosa, pero con más previsiones. Pero ¿cómo
cuando las construcciones, y el punto conecta nuevamente con el agilismo, cuando las construcciones son ágiles, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo evoluciona mi aplicación desde el punto de vista de seguridad si yo lo veo sobre el final? Entonces, las conclusiones a esta tercera pregunta es: la seguridad en TI ágil es menos perceptible que en la ingeniería civil, y por ende, si yo decido irme por el agilismo, el óptimo de resistencia, cuando estoy cambiando constantemente, es que ese curador, que ya no seguramente tiene planos para revisar, que ya no le llega una solicitud de permiso, es ahora el curador o el ingeniero estructural de la municipalidad que debe ir y visitar constantemente esas aplicaciones, de manera que indique o apruebe o solicite cambios de forma que favorezcan a esto. Mejor aún, en tecnología podemos tener un simulador de terremotos, construir sobre él y mover la aplicación para ver si se cae un muro, y reiniciamos la aplicación y el muro sigue ahí. En nuestras aplicaciones en construcción está el efecto reiniciar, en donde un ataque puede mostrar que un muro se cayó, pero al reiniciar el muro está ahí, solo que ya sabemos que se cayó ante un ataque de un hacker. Entonces, en resumen, las pruebas de seguridad, si usted opta por el agilismo, es moverse a la izquierda, es hacer pruebas desde el inicio, durante ese cambio constante, y seguramente después del final, porque aquí hay otro aspecto súper curioso, y es: muchas empresas dicen, yo no me haga ataques a esa aplicación porque esa aplicación no ha cambiado. Por ende, ya la probaron, por ende es segura. Y lo que perdemos de vista es que los hackers evolucionan con nuevas técnicas y con nuevos métodos de ataque. Y en esa medida, nuevas técnicas de ataque de hoy hacen vulnerable una aplicación anterior. Si todo lo dejamos para el final, pues es evidente, vamos a salir a producción con esas vulnerabilidades de forma silenciosa y terminaremos viviendo en casas habitadas con personas cuidando información personal tal y como las vimos anteriormente. Entonces, hemos visto tres aspectos de las preguntas que teníamos. Vamos a ver el último, y es cuánto invertir en ellas. Hay una gran particularidad y una gran tendencia, y es que hoy, siguiendo la analogía de la ingeniería civil, hoy invertimos más en sismógrafos, en Security Operator Center, centros de monitoreo. La inversión está, por el mercadeo que ocurre, está en comprar sismógrafos, detectar el sismo, detectar el hacker. Y esto hay que hacerlo, pero la pregunta es: ¿yo debo invertir en monitorear el huracán que viene para salir corriendo, o debo invertir en ser sismo resistente para que llegue o no, mis construcciones estén protegidas y salvas a ese ataque? En esa medida dirán, hay que hacer ambas cosas. Perfecto, pero ¿en qué proporción usted invierte? ¿Usted invertiría más en la sismoresistencia o más en la detección? Entonces aquí viene una respuesta, y es supremamente importante. ¿Cuánto invertir en ellas? Es simplemente un criterio de proporcionalidad, que es muy diferente al criterio de priorización. El criterio de priorización, yo digo, estas sí o estas no, pero acá los recursos es: invierta proporcionalmente. No estamos diciendo que se eleve el gasto de seguridad, sino tenga siempre un rubro para sus aplicaciones dedicado a la sismoresistencia. Basado, entonces, esa elección de ser sismorresistente o no, usted puede hacerlo basado en el costo total de desarrollo. Yo tengo un costo total de desarrollo de tanto dinero, tanto porcentaje de ese proyecto va a ir dedicado a sismoresistencia, o un porcentaje total del costo de operación, o un porcentaje total del ingreso generado. Busque su propio criterio, de pronto use varios criterios, pero piense que si tengo que invertir en esa sismoresistencia, yo debo asignar un porcentaje a que esa sismoresistencia, a utilizar formas de concreto o paneles de concreto. También puedo decir que mi criterio de inversión es basado en el abandono que tengo de esas aplicaciones, de la deuda técnica anterior. Tengo más deuda técnica, invierto más en esa remediación. Y aquí viene una historia común, y es las famosas preexistencias. Son los proyectos en donde se hace un proyecto core de una organización que está hecho hace mucho tiempo, y el proyecto siguiente tiene que ver simplemente con adicionarle 2 o 3 pantallas. Entonces el dinero está para las 2 o 3 pantallas, se hace hacking ético de las 2 o 3 pantallas, pero casualmente se encuentran 40, 50 vulnerabilidades en otro lugar. Entonces el que tiene el proyecto dice: yo no soy el de esas vulnerabilidades, yo no
voy a remediar y esas preexistencias quedan ahí. Entonces, hay un debate gigante en estas organizaciones al que nosotros, durante muchos años de interactuar con estos dilemas, recomendamos algo muy básico, muy lógico, después de que ustedes lo escuchen, y es, si se apalanca si esas pantallas o esa línea de negocio se apalanca en lo viejo, al añadir solo 2 pantallas, pero reutilizar todo lo que está, si se apalanca en lo bueno preexistente, entonces hay un costo a la comunidad en donde debe remediar lo malo preexistente. Entonces, muchas organizaciones que nos han seguido el hilo con esta política han logrado remediar las preexistencias al 100%. ¿Cómo? Simplemente indican, el proyecto evolutivo debe remediar todo proyecto nuevo, debe remediar entre el X y el Y de las vulnerabilidades preexistentes. Cuando usted escoja el 20 en 5 proyectos, las preexistencias tienden a 0. Escoja el 33, las preexistencias tienden a 0. Entonces, ¿y por qué lo debe pagar? Muy simple, porque usted se apalanca en lo positivo. Entonces, es su contribución a la comunidad. Es como cuando en ingeniería civil, a una gran construcción que va a ser un centro comercial, el municipio le dice, usted no solamente va a hacer el centro comercial, quiero un parque acá, quiero una calle acá, quiero un semáforo acá y lo pagas tú. Entonces, en conclusión, las pruebas de seguridad, ¿a qué debemos hacerles? ¿A lo interconectado o aislado? Si no está aislado, ensanduche. Cójala como un sándwich, a lo periférico y a lo no periférico. Es decir, atienda a las dos cosas y lo va haciendo en una proporción. ¿A quién debe aceptar los riesgos? Se debe aceptar conjuntamente mediante un contrato social. Aquí la respuesta es, la línea de negocio, por rica que sea, no tiene la posibilidad de crear una marranera en el cuarto de los vecinos, en el jardín, perdón. ¿Cuándo debemos hacerlas? Continuamente, especialmente si usted trabaja en el tema de ingeniería civil. Ágil. Cuando estamos haciendo cambios, ¿cómo espero que la seguridad no se deteriore si yo no estoy constantemente atacando mi sistema? ¿Cuánto invertir en ellas? Busque su criterio de proporcionalidad. Piense también en el tema de priorización. No olvide eso, la seguridad es como la educación de mis hijos. Yo, un hijo lo educo o no. Yo decido el valor que le doy a ese atributo. Seguridad, educación, seguridad, ergonomía. O simplemente la seguridad es algunos sistemas sí, algunos sistemas no, a pesar de que sé que están interconectados, que es algo absolutamente lógico. Entonces, para redondear, existen 3 formas en las que usted obtiene resultados seguros en su organización, y es, usted puede tener suerte, no lo han hackeado, fenomenal, está muy asociada a su tamaño, no lo han hackeado porque es pequeño, no lo han hackeado porque no es visible, no lo han hackeado porque no hay suficiente estímulo. Puede que usted tenga simplemente hoy esa suerte. O incluso hackean a un pequeño porque hay, digamos, software que está haciendo ataques aleatorios y cae alguien que ni siquiera saben quién es. Estrategia. Usted decide qué quiere. Usted decide priorizar o no. Usted decide aislar o no. Usted decide mantener una marranera en el jardín o no. Sin embargo, usted empieza a crear unos hábitos también. Esas son las 3 cosas que influyen en ser hackeado o no. La suerte, la amenaza, la estrategia, esas decisiones como el dueño de esa casa que dice quiero cerrar, y los hábitos. Solo 2 de esas 3 están bajo nuestro control. Si las dos ve que están bajo nuestro control, empezamos a dominarlas, a controlarlas, al final favorecemos a que la suerte esté de nuestro lado. Es una cita que nos gusta acá. Entonces, para cerrar usted decide construir para resistir en un entorno ágil utilizando un simulador sísmico. Yo decido construir porque en TI afortunadamente la casa se puede caer y reinicio, se cae, reinicio, se cae, reinicio. Ese simulador sísmico son ataques continuos a las aplicaciones de forma que estén todo el tiempo dándole feedback al equipo de desarrollo de forma natural en un periodo antes de salir a producción, de forma que él lo reciba con amor y decida que es interesante remediar. Y para finalizar, quisiera contarles a todas las personas de Latinoamérica. Yo nací en Medellín y en mi ciudad pasó una de las situaciones más vergonzosas que podemos contar, pero hay que ponerlo acá. Esto es un edificio que se llama el edificio Space,
aquí se cayó la primera torre, en el 2013 pasó esto. Esto era un edificio modelo, muy bonito, ganó premios de arquitectura, y de repente hubo unas fallas en la torre 6, y en esa torre 6 empezó a ceder una columna, y mandaron a 11 obreros a trabajar en ellas. Los 11 obreros más un habitante del edificio estaban aún abajo, la torre colapsó, hubo un total de 13 muertos. Después de muchos procesos legales y estudios, se demolió totalmente esta área. Los muertos, digamos que son la cosa más triste de todo esto. No hay duda, un hecho lamentable. Todas las personas hoy asociadas a esto han perdido su patrimonio. Incluso hay varias noticias acá sobre los temas de que le siguen cobrando impuestos. Pero desde el punto de vista de nuestra responsabilidad profesional, hay 2 personas que perdieron su licencia profesional de por vida. 4 que fueron suspendidas sus licencias profesionales, ingenieros civiles, estructurales, que no pueden nunca ejercer su profesión de ahora en adelante. Es irrelevante comparado con las vidas. Pero yo traigo este ejemplo acá, y es que usted, ¿cuándo determina que el asunto fue de eficiencia o de negligencia? Antes de que se cayera el edificio, estoy seguro que fue un asunto de eficiencia, una decisión costo eficiente, una decisión de ingeniería, una decisión de no ponga más concreto o menos concreto. Hay errores de diseño, hay errores de independencia. El curador urbano de Medellín, que autorizó esto, luego encontró que él no revisó que el ingeniero estructural y el que aprueba y revisa el diseño estructural eran de la misma empresa. Esa fue la falla. El curador urbano quedó sancionado durante 7 años de ejercer cualquier función pública, y su parte fue que permitió que el ingeniero estructural que diseñaba esto lo firmara, lo revisara alguien que estaba relacionado con la misma empresa. No garantizó esa independencia en la revisión. Entonces, este caso es lamentable, y por favor pensemos, ¿es eficiencia o negligencia, o simplemente es cuestión de tiempo? Que no nos han hackeado, y el asunto en ese momento, cuando otros deciden por nosotros por qué es eficiencia, luego los que vamos a pagar somos nosotros. Seguramente los recursos que se necesitaban para endurecer esto estaban en otro lugar. Queremos entonces invitarlos a la fase de preguntas. Mientras me hacen las preguntas del caso María, tenemos aproximadamente 8 minutos. Voy a tratar de ser muy concreto, vamos a responderlas en orden, y mientras tanto pueden ir diligenciando la encuesta. A vuelta de correo les enviaremos el material y el video que les conté. Bueno, Rafa, la primera pregunta es, ¿hago pruebas a las aplicaciones o a la arquitectura de seguridad que he diseñado? Es una frontera difícil de trazar. Cuando usted entra en esos límites del sistema, es imposible determinar qué es parte de la arquitectura o qué es la fronterizo. Si pruebo solo los firewalls, al final los firewalls terminan siendo solo una protección a ciertos ataques, pero las aplicaciones que el firewall detrás expone siguen teniendo unas posibles vulnerabilidades. La respuesta a eso es que no es posible determinar arquitectura o aplicación. Es mejor entender la aplicación como un todo que tiene una arquitectura y que tiene otros módulos funcionales, es decir, a la aplicación. Excelentes ejemplos, pero a mayor agilismo, Scrum, mayor trabajo para los auditores. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Creo que sí, creo que sí. Creo que es un reto el agilismo a los que estamos del lado de los ataques, para cómo estar al ritmo de una construcción ágil. Entonces, el curador, como ponía en la analogía, no se puede quedar en su oficina esperando que le llegue un libro con los planos. El curador debe cambiar sus métodos, y puede implicar más trabajo, total. Solo que esa velocidad que se va a ganar en el time to market, seguramente yo la voy a poder compensar con mayores ingresos. Los mayores ingresos van a permitir que yo aumente los niveles de auditoría y control, pero totalmente. De otro modo, si usted trabaja ágilmente, hace una auditoría cada año o hace un ataque cada año, al final la foto que usted toma es una foto que está obsoleta al mes 2 cuando hay una nueva versión. ¿Cómo hacer pruebas de seguridad desde el inicio? Mover a la izquierda, ¿sería sobre el diseño? Muy bien. Es la parte más ruda de todo eso
sería verificar desde el diseño, pero Scrum en muchas de las cosas ni el diseño existe. Entonces, la clave de esto está en revisar artefactos técnicos y es empezar por la revisión de código fuentes de etapas tempranas. La mayoría de nuestros clientes que han empezado a entrar en alta madurez en temas de hacking continuo, lo que hacen es que nos entregan los repositorios de código desde la semana 1. Y desde la semana 1 nosotros podemos alertarle a los desarrolladores sobre bibliotecas inseguras, se están inventando su propio algoritmo descifrado. Esa alerta temprana, pues en el Scrum número 2 se soluciona. Entonces, si tienes entregables de diseño valioso, pero puedes ir a un punto intermedio y es desde los primeros sprints. Muy interesante la analogía para entender conceptos ágiles y DevOps. Me gustaría preguntar, lo que no se mide no se controla. ¿Cómo se realiza la medición de pruebas de seguridad, si son efectivas o no? Muy bien. Lo que no se mide no se controla, estamos de acuerdo, y la medición que nosotros recomendamos a las empresas que están avanzando en esto es cuál es la tasa de remediación de sus aplicaciones. No cuántas vulnerabilidades son críticas, no críticas, sino pregúntese cuál es mi tasa de remediación en la aplicación A. He remediado el 80%, el 90%, el 100%. Es la medida final. Nosotros atacamos es para que se arregle. No atacamos para como muchos hackers que lo que prima es el ego. Prima el ego y prima la medalla que yo quiero mostrar a los demás porque hice un gran hackeo. No, nosotros hackeamos para remediar. Entonces, nuestro foco está en que usted remedie. Los indicadores que ponemos a los ejecutivos en nuestras aplicaciones móviles solo es uno. Un gerente puede simplemente tener en su aplicación móvil, en la aplicación de FluidAttacks, la tasa de remediación. Si se enfoca en la tasa de remediación, el sistema completo en un ejecutivo hacia abajo tiende a proteger las aplicaciones. ¿Cómo entra DevOps con la seguridad? ¿Pipeline solo para seguridad o dentro de la integración continua o despliegue continuo? Gracias, esto es un crack. Muy bien, el tema, gracias. El tema, en realidad yo soy el trovador, esto todo es el equipo de Fluid que trae nuevos conceptos cada vez y que los plasmamos acá. El pipeline entra en un aspecto muy sencillo y es darle feedback rápido a los desarrolladores. Si yo incorporo en mis pipelines, llámelo como quieran, mi CI, mi integrador continuo, no importa el nombre, pero yo incorporo seguridad y ese pipeline o esa etapa en el pipeline no rompe el build, es decir, no saca rojito, permite pasar a producción o corre en las noches y permite que yo pase a producción con una aprobación manual. ¿Qué estoy haciendo? Al final, DevOps se hizo para dar feedback a los desarrolladores. Entonces, hoy existe una gran tendencia de automatizar a la loca. Nosotros lo llamamos, lo que vemos es, usted sí puede ir rápido, se puede matar también. Aumenta su probabilidad de matarse. Usted puede ir rápido en la dirección correcta y lo hace alejar del objetivo, en la dirección incorrecta. Entonces, no se trata de ir veloz, se trata de dar feedback. Hoy queremos herramientas de automatización. La pregunta es, ¿usted da feedback al desarrollador? El build, cuando él ve la vulnerabilidad es confirmada. Entonces, metemos herramientas open source en el pipeline muy buenas, pero esas herramientas tienen unas tasas de falsos positivos tan altas que rompería el pipeline todo el tiempo. Entonces, el desarrollador, ¿qué hace? Acepta esa vulnerabilidad, la acepta. Además, no hay independencia porque dice que el criterio de eso no una vulnerabilidad está puesto en el desarrollador. Entonces, él la acepto el riesgo, no necesariamente escala. Entonces, para mí la respuesta simple es incorpore, romper el build con vulnerabilidades confirmadas, es decir, automatice vulnerabilidades confirmadas, evite los falsos positivos y garantice independencia cuando alguien acepta una vulnerabilidad en eso. ¿Cómo definir entonces el alcance de una prueba de seguridad a una aplicación altamente interconectada? Muy bien. El alcance al final usted lo puede definir desde la superficie de ataque. Entonces, hay muchas formas. Lo primero es el número de líneas de código fuente. Entonces, usted tendrá que elegir tomar una posición y decir, esta aplicación la definen estos repositorios, estas 4 carpetas, estas 100.000 archivos. Primera definición. O usted también dice, por el número de IPs, se hace un escaneo de puertos y uno dice, esta aplicación en estos límites está definida por estos números de puertos abiertos.
y lo puede hacer multidimensional. Yo puedo definir por el número de desarrolladores que tocan la aplicación en esas carpetas y los puertos abiertos que tiene establecidos. ¿Sí? La manera más simple de todas sería por carpetas de código fuente. Si usted no trabaja con infraestructura como código, lo puede hacer basado en el número de puertos abiertos. Muchos proveedores en el tema de hacking se enfocan en el tema de IPs. La IP es algo raro, una IP solita no se ataca. Usted ataca el puerto TCP, UDP que está bien. Bueno, hemos llegado ya al final del webinario del día de hoy. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. A todos ustedes, gracias por asistir a este evento. Agradecemos que hayan también diligenciado la encuesta. Se han quedado un par de preguntas por responder que les daremos respuesta a través del correo electrónico. Muchísimas gracias y esperen prontamente la invitación a un próximo evento.